Bueno, ejercicio 9, derivadas de funciones simples. Acá lo que vamos a hacer es derivar algunas funciones que nos dan. Primero tenemos la función a por x a la n, y como vimos antes, la derivada es a por n por x a la n menos 1. El exponente es como que baja y el nuevo exponente es 1 menos que el anterior. En el segundo caso, esto lo podemos reescribir como a por x a la n sobre m por propiedades de raíces. Entonces, como parecido al caso anterior, ahora la derivada sería a por n sobre m por x a la n sobre m menos 1. Igual al caso anterior, lo único que cambia es el exponente. En vez de n, ahora es n sobre m. Bueno, la primera función que nos dan es f de x igual a 1. Esto lo podríamos reescribir como 1 por x a la 0. X a la 0 es 1, así que es el mismo resultado. Entonces, la derivada de eso, según lo que hicimos recién, sería 1 por 0 por x a la 0 menos 1. Y cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Y lo mismo para los siguientes casos. Todas las funciones constantes, su derivada da 0. Bueno, ahí completamos el resto de las funciones. Seguimos a continuación. F de x igual a x. Esto es lo mismo que x a la 1. El 1 está implícito. Entonces, usando la propiedad anterior, la derivada de f de x es 1 por x a la 1 menos 1. Esto es igual a x a la 0, que es igual a 1. Bueno, a continuación tenemos f de x igual a 2x a la 1. Entonces la derivada es 2 por 1 por x a la 1 menos 1. Esto es x a la 0, cuyo resultado es 1. Por lo tanto, la derivada nos da 2. Y lo mismo para el resto. En todas las funciones cuyo exponente es 1, la derivada es el coeficiente que multiplica a x. En el primer caso 1, en el segundo 2, acá 4, en el siguiente 8. Ahora tenemos lo mismo pero negativos. No debería cambiar nada. Esto es menos 2 por 1 por x a la 1 menos 1. Esto es x a la 0, que es 1. Entonces, la derivada da menos 2. Y lo mismo para las siguientes funciones. Seguimos a continuación. F de x igual a 1/4 por x. Entonces la derivada va a ser 1/4 por 1 por x a la 1 menos 1. Esto sabemos que es x a la 0, que da 1.
Entonces el resultado es 1/4. Y lo mismo para el siguiente ejemplo, que es prácticamente igual. El resultado es 1/3. Luego para la próxima tenemos menos 1/5 de x. La derivada es menos 1/5 por 1 por x a la 1 menos 1. Esto es igual a 1. Entonces el resultado queda menos 1/5. Y lo mismo para el siguiente. La respuesta es menos 1/3. Bueno, seguimos a continuación y ahora tenemos funciones cuadráticas. F de x igual a x al cuadrado. La derivada, bajamos el exponente, 2 por x a la 2 menos 1. Esto de acá es igual a x a la 1, que es igual a x. Entonces el resultado queda 2 por x. Ahora, en el siguiente tenemos un 2 multiplicando a x al cuadrado. Entonces la derivada queda 2, que era el 2 que ya estaba antes, por, bajamos el exponente, 2 por x a la 2 menos 1. Sabemos que esto es x, entonces el resultado queda 2 por 2 por x, que es 4x. Y así con los siguientes ejercicios. Seguimos y ahora nos encontramos con f de x igual a 1/2 por x al cuadrado. Entonces la derivada es el 1/2 que teníamos antes por, bajamos el exponente, 2 por x a la 2 menos 1. X a la 2 menos 1 es x a la 1, que es x. Y ahora el 2 se nos cancela con el 2 del 1/2. Por lo tanto, la respuesta es igual a x. El siguiente ejercicio es igual, lo único que no se cancelan los números que multiplican al x, por lo tanto nos queda 2/3 de x. En el siguiente tenemos f de x igual a menos 5x cuadrado. La derivada es menos 5 por, bajamos el exponente, 2 por x elevado a la 2 menos 1. Esto es x. Entonces nos queda menos 5 por 2 por x, que resulta ser menos 10x. Vamos con la función f de x igual a x al cubo. Su derivada, bajamos el exponente 3 por x elevado a la 3, que es el exponente que teníamos antes, menos 1. Entonces la derivada queda 3 por x al cuadrado. En el siguiente tenemos 2x al cubo. Entonces su derivada es 2 por el 3, que bajamos del exponente, por x a la 3 menos 1. Esto es igual a 2 por 3 por x al cuadrado, que queda 6x al cuadrado, y así sucesivamente. Bueno, en la siguiente función tenemos f de x igual a menos x al cubo. Esto nos quedaría el menos que teníamos antes por el 3, que ahora baja, por x a la 3 menos 1.
Esto es igual a menos 3x al cuadrado. En el siguiente tenemos menos 5x al cubo. La derivada tenemos menos 5. Pasamos el 3 multiplicando por x elevado a la 3 menos 1. Y esto es menos 15 x al cuadrado. Ya en las últimas dos funciones tenemos menos 2 tercios x al cubo. Su derivada es, tenemos el menos 2 tercios. Ahora multiplicamos esto por el 3 por x a la 3 menos 1. Acá se nos cancelan este 3 con el 3 del 2 tercios, del menos 2 tercios. Entonces nos queda menos 2x al cuadrado. Y lo mismo para el siguiente ejercicio. La derivada de la última función nos queda menos 4 tercios por x al cuadrado, porque al pasar el 3 del exponente multiplicando, se simplifica con el 9 que está en el denominador del menos 4 novenos.